Buenas tardes, buenos días, o sea, cual sea la hora en que ustedes estén viendo este video, sean bienvenidos. Muchas gracias por permitirme participar en este ciclo de conferencias, de los cuales yo elegí el tema unidad en la diversidad, o digamos un encuentro interreligioso y una unidad, ¿no? A pesar de las diferencias. Mi nombre es Baladeva Das, soy un sacerdote brahmana de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, también conocida como Gaudiya Vaishnavismo, una línea monoteísta dentro de la cultura védica o hindú. Y bueno, nuevamente agradezco por permitirme traer algunos conceptos que son muy interesantes acerca de la unidad en la diversidad, conceptos que no son nuevos, conceptos que en la filosofía védica están implícitos desde tiempo inmemorial. Y también estoy agradecido de la posibilidad de comunicarme con ustedes, que seguramente son personas inteligentes y piadosas que están tratando de entender cuáles son los conflictos y por qué suceden este tipo de cosas en el mundo donde la desunión o la diversidad, en vez de crear belleza, como la hizo Dios, de cualquier manera que lo conciban, crea discordia entre los seres humanos. A veces aspiramos o entendemos que el concepto de la unidad significa que todos somos iguales y que nadie es superior a otro o que nadie es diferente al otro, y en un sentido sí, es real, ¿no? Tenemos que encontrar ese equilibrio. Pero en realidad no hay tal cosa como que todos somos iguales en un sentido. Porque en realidad solamente de vernos podemos apreciar que somos diferentes, ¿no? Nuestras caras son diferentes, nuestros ojos son diferentes, nuestras huellas dactilares son diferentes. Por lo tanto, si Dios creó, o la verdad absoluta, ¿no? Creó, manifestó esta variedad, ¿a qué se debe, ¿no? Que los seres humanos no podemos utilizar esa variedad como algo bello o como la posibilidad de aprender del diferente, del distinto, más que en realidad lo utilizamos como un factor de desunión que produce una ansiedad en la sociedad que la gente obviamente no quiere aceptar o no quiere vivenciar. Bueno, desde la cultura védica, como digo, históricamente, la cultura védica o la filosofía védica en realidad existe desde el momento de la creación, ¿no? Esta tradición espiritual que fue producida junto con la creación, ¿sí? Y que se manifiesta en escritos hoy en día. Inicialmente en la cultura védica el conocimiento espiritual o trascendental se transmitía desde la boca de un maestro espiritual a los oídos del discípulo, que en el futuro se volvía un maestro espiritual y daba el mismo mensaje para su discípulo, y así a través de la sucesión discipular de maestros espirituales a discípulos, maestros espirituales a discípulos, la ciencia, ¿no?, espiritual se transmite a través de la historia de la humanidad. Entonces tenemos muchos casos y muchos ejemplos prácticos de cómo entender la unidad en la diversidad. Este diálogo interreligioso o este diálogo inclusive interfe se puede dar en muchos aspectos, se puede dar en muchos niveles. Normalmente el nivel más conocido es el nivel en el que en el barrio, en la vecindad, siempre encontramos a alguna persona que practica una religión distinta, ¿no? Y inclusive abordamos a veces algunos temas desde las distintas perspectivas religiosas, filosóficas que cada uno tenemos. Entonces, puedo decir que el diálogo interreligioso se puede dar en ese nivel, ¿no? En el nivel del persona a persona, del amigo, del conocido, del barrio. Y después tenemos otro nivel que puede ser un nivel institucional, ¿no?, en el cual el gobierno convoca a distintas expresiones religiosas, distintas tradiciones de fe para aunar un propósito en común, como por ejemplo la paz o el bienestar en general de la sociedad. Eso es como podríamos decir a nivel institucional. Y después podemos decir que hay un diálogo interreligioso más profundo entre practicantes de
de cada una de las disciplinas espirituales en las que el nivel de diálogo se da a nivel teológico, ¿no? A nivel realizaciones, verdad, escrituras que avalan ciertos aspectos, ¿no? De las líneas teológicas de cada una de estas tradiciones. Entonces, en ese diálogo interreligioso, cuando nosotros lo practicamos, ¿no? En forma personal, y les digo esto porque yo hace aproximadamente 20 años que estoy practicando el diálogo interreligioso, pertenezco a un consejo interreligioso y a distintos grupos interreligiosos de América y de otros países, América Latina y otros países. Podemos decir que naturalmente cuando tenemos la oportunidad de hacer ese diálogo, naturalmente en nosotros se promueve el deseo de convertir al otro a mi propia fe. O sea, yo a veces participo de un diálogo interreligioso entendiendo que las demás personas, ¿no? O los demás creyentes tienen que saber la verdad, ¿no? Que yo en realidad yo solo la tengo. Ese es el primer nivel por ahí de, podríamos decir, un diálogo interreligioso en la modalidad de la ignorancia, ¿no? Una cierta modalidad poco inclusiva, poco open-minded o poco de mentalidad abierta. Y otro nivel podríamos decir que se da cuando en esa misma actitud mía o en esa misma presencia de diálogo interreligioso y a través del tiempo y la práctica yo empiezo a ver ciertos elementos interesantes que en mi propia fe tienen una definición, pero los empiezo a encontrar también en otras tradiciones religiosas. Y ahí empiezo a entender que en realidad, bueno, no somos tan distintos. Y por último, ¿no? Y podemos decir el más elevado de todas las formas de diálogo interreligioso es cuando después de mucho tiempo de dialogar con creyentes de otras religiones, yo puedo ver que la verdad absoluta se manifiesta en todas las religiones y en cada uno de los practicantes de dichas religiones, de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga por entender la verdad absoluta, de acuerdo al grado de revelación que esa verdad absoluta haga hacia la persona, que se va a dar de acuerdo también a la capacidad, de acuerdo a un tiempo, lugar y circunstancia, y también de acuerdo al deseo de la entidad viviente por entender esa verdad absoluta. Algunas tradiciones religiosas tratan de entender a esa verdad absoluta a través de la lógica, otros tratan de entenderla a través de la entrega, del corazón, de la devoción. Pero de alguna otra manera siempre, en ese nivel de entendimiento, podemos ver que la verdad absoluta se manifiesta mayor o en menor grado en todas las tradiciones religiosas y también en todas y cada una de las personas que practican esas tradiciones religiosas. Y con esto quería llevar a leer de uno de nuestros maestros espirituales más prominentes dentro de nuestra tradición religiosa, Srila Bhaktivinoda Thakur, que escribió una oración muy interesante, la cual refleja no solamente la perspectiva de mi propia religión Vaishnava, sino también proyecta una idea de religión que va más allá de lo dogmático. Porque cuando hablamos de religión o hablamos de fe en particular, podemos decir que esa fe o esa religión no es eterna o puede cambiar. Por ejemplo, yo puedo nacer cristiano y después volverme judío, o nacer musulmán y después volverme budista. O sea que eso puede cambiar. Lo que nunca puede cambiar es la tendencia inherente del ser humano, del alma que habita dentro de este cuerpo, por alcanzar esa verdad absoluta. Esa natural tendencia que tenemos a creer, ¿no? O a descubrir o a relacionarnos nuevamente con el Creador. O sea, esa actitud que tenemos de conectarnos con la esencia, con la verdad absoluta, existe en todas las tradiciones religiosas porque existe naturalmente en esta forma humana de vida. Entonces, como esa tendencia se proyecta en distintos dogmas, en distintas prácticas religiosas, puede cambiar. Lo que no cambia es esa cualidad o esa necesidad innata del ser humano de reconexión. Por lo tanto, ahí tenemos un punto en común que nos une a todos.
Y en base a esa idea o en base a ese concepto conocido en sánscrito como Sanatan Dharma, esa cualidad inherente de la entidad viviente de reconectarse con la verdad absoluta, este maestro espiritual Srila Bhaktivinoda Thakur escribió una oración muy bonita, que se las voy a leer. Él un día, ¿no?, estaba de repente frente a una iglesia, salió de la India, fue a estudiar, a hacer sus estudios a Inglaterra, y un día se encuentra frente a una iglesia y se manifiesta en él un deseo de amor, un pensamiento que lo transmite a través de esta oración. Él dice, contemplando la iglesia, ¿no?, dice: aquí se rinde culto a mi adorable entidad suprema, que es Dios, pero en una forma distinta a la que yo lo entiendo. Debido a que yo practico de distinta forma, no puedo entender completamente el sistema que ellos siguen. Pero al verlo, al ver este símbolo, ¿no?, que lo representa, siento un apego muy fuerte por mi sistema, por mi propio sistema, pero a la vez me postro y me posterno ante este símbolo tal y como lo veo ahora, que representa a mi Señor, y ofrezco mi oración al Señor, que ha adoptado este símbolo distinto, pidiéndole que yo pueda incrementar mi amor por Él. Entonces, como vemos en esta concepción profunda de entendimiento teológico, podemos entender que en realidad hay una cuestión de unidad en la diversidad. En un sentido todos somos iguales, en un sentido todos somos distintos. Y esto es simple de entender con un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir que el océano es una gran masa de agua, y puedo apartar una gota de agua de ese océano y ver que en realidad hay una gran diferencia, ¿no? El océano es inconmensurable, mientras que la gota de agua es muy insignificante. Ahora, si yo analizo, ¿no?, las propiedades químicas del océano en su conjunto y analizo las propiedades químicas de la gota de agua en su conjunto, puedo ver que cada una o las dos tienen exactamente las mismas proporciones de sal, de yodo, ¿no?, de oxígeno, de hidrógeno. O sea que cualitativamente el mar y la gota son iguales, pero cuantitativamente son diferentes. Entonces, de la misma manera, esta filosofía, conocida en la tradición védica como Achintya Veda, Aveda Tattva, nos refleja este hecho de que somos iguales y a la vez somos diferentes. Cualitativamente somos iguales y cuantitativamente somos diferentes. Esa unidad en la diversidad refleja nuestra identidad cualitativa con la verdad absoluta y nuestra diferencia cuantitativa con la verdad absoluta. Y también refleja la diversidad que existe entre todas las entidades vivientes y las distintas prácticas religiosas, ¿no?, que se manifiestan en esta sociedad actual. En realidad, la verdad absoluta se manifiesta de acuerdo a un tiempo, un lugar y una circunstancia oportuna, y se manifiesta y se revela tanto a la sociedad y a las personas en particular como las personas tengan la capacidad de entender. Y también como las personas tengan el deseo de abordar, de aceptar esa verdad absoluta, no importa cuál sea la tradición en la que tú estás religiendo. En realidad Dios es uno. No solamente tiene ilimitados nombres, sino que también se manifiesta de distintas maneras. La verdad absoluta es una. Sería, por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo del sol, ¿no? El sol es conocido en español como sol, en francés como soleil, en inglés se dice sun, en sánscrito se dice surya, ¿no?, en quechua se dice inti, pero en realidad, a pesar de que la palabra que lo nombra, el sol, es distinta, el sol sigue siendo el mismo. De la misma manera, la verdad absoluta puede tener muchos nombres, infinitos nombres, así como nosotros tenemos muchos nombres que decir de Dios.
Él puede tener muchos nombres. Así que, ¿qué sentido tiene discutir, ¿no? O contender acerca del nombre de Dios? En realidad el nombre de Dios evoca muchos tipos de cualidades distintas, ¿no? Y esas cualidades, que son atributos omnipresentes, omnipotentes de esa verdad absoluta, se pueden manifestar también no solamente en diversidad de nombres, sino en diversidad de manifestaciones de esa verdad absoluta. Por ejemplo, en las escrituras védicas se dice Vadanti, hay un mantra muy importante en el Srimad Bhagavatam o el Bhagavatat Purana que dice Vadanti tatot vidas tatot jnana nadvayam brahmeti paramameti bhagavaniti sabyati. Esto significa que dice los videntes de la verdad, de todas las tradiciones espirituales, han concluido que esta verdad absoluta, esta sustancia no dual, ¿no? Este algo al que todos aspiramos, tiene tres aspectos que son conocidos como Brahman, Paramatma y Bhagavan, ¿no? Cuando hablamos de Brahman o ese entendimiento o ese nivel de conciencia del entendimiento de la verdad absoluta, estamos hablando de que todo es Dios, ¿no? Todo lo que existe en realidad es parte de Dios, ¿no? Porque si hubiera algo de todo lo que existe que no fuera Dios, entonces Dios no sería tal. Por lo tanto, nosotros también somos una parte de esa totalidad. Como ya habíamos dicho, somos partes y porciones de esa totalidad cualitativamente iguales, pero cuantitativamente diferentes. Mientras que la verdad absoluta comprende todo lo existente. Ese nivel de concepción energético acerca de que todo es Dios, o una concepción, podríamos decir, no personal de la divinidad, es esa comprensión Brahman, o es, digamos, el primer nivel de entendimiento acerca de la verdad absoluta. Los videntes después dicen, sí, pero además de esa forma de ver la verdad absoluta, de comprenderla, hay un aspecto diferenciado. Toda la energía es Dios, o la totalidad, la verdad absoluta, pero hay aspectos diferenciados, por ejemplo, las entidades vivientes, ¿no? La entidad viviente es distinta a una roca. Entonces podemos decir que hay materia inerte y materia viva, y a la vez se explica que en esa materia viva existe una porción plenaria de la verdad absoluta, conocida como Paramatma, el alma suprema. Inclusive la psicología hoy en día habla del super yo, la superconciencia, aparte del yo. Por lo tanto, en la filosofía védica se explica, ahí está el alma, o Atma, y Paramatma, o el alma suprema, en el corazón de cada entidad viviente. Por último, ¿no? La tercera comprensión de la verdad absoluta es que toda esa energía y todas esas formas de la verdad absoluta emanan de una persona. Esa es la concepción Bhagavan, ¿no? Que no solamente tiene atributos de energía que se expande por todo el universo, sino que también tiene atributos de relacionamiento amoroso. Por lo tanto, en cualquier tradición religiosa en la que se exprese no solamente un deseo de entender la verdad absoluta y de aceptar la supremacía de la verdad absoluta, sino que también se incremente un aspecto de devoción, de tratar de reconectar, ¿no?, con esa persona que tiene esos atributos, se conoce como Bhagavan, o el tercer nivel de conciencia de la verdad absoluta. Entonces, esto básicamente lo digo porque cuando queremos hablar de unidad en la diversidad, tenemos que aceptar, ¿no?, que en todas las tradiciones religiosas, la verdad absoluta se manifiesta. Y por lo tanto, en ese sentido, somos iguales. Qué aburrido sería un mundo en el que todos seamos iguales, en un sentido, ¿no? En realidad, lo más hermoso está que en la diversidad tenemos la posibilidad de aprender del otro. ¿Qué cosas hay en tu tradición religiosa que a mí me sirven para incrementar mi amor por mi Dios? Entonces, cuando nosotros entendemos el mundo de esa manera y vemos que toda la diversidad que Dios, de cualquier manera que lo concibas, ha creado
en realidad está ahí para que nosotros vivamos o vivenciamos una ilimitada forma de apreciar, valorar y disfrutar de la diversidad que la verdad absoluta nos ha puesto adelante en nuestra vida. En la India hay una tradición muy bonita, que es que cuando uno quiere homenajear a alguien, forma una guirnalda de flores y se la pone en el cuello, en símbolo de amor y respeto. Y esa guirnalda de flores es más linda o más atractiva en medida que tiene más flores, con distintos colores, con distintos aromas. Y de la misma manera, cuando todas estas expresiones religiosas de amor hacia Dios se manifiestan en las distintas tradiciones religiosas, en realidad lo hermoso es que todos juntos formemos una guirnalda de flores como ofrenda a esa verdad absoluta o a ese Dios, ¿no?, al que queremos complacer, satisfacer o amar. Por lo tanto, no debería por qué haber ningún tipo de diferencias en las prácticas religiosas, ni tampoco la religión debe ser motivo para contiendas. En realidad, cuando hay religiones que contienden contra otras, eso no es verdadera religión. Es como dinero falso, parece dinero, pero no es dinero. Por lo tanto, religión que no tiene el ingrediente de aceptación del diferente, de apreciar la belleza de la variedad que Dios ha creado y de poder inclusive no solamente disfrutar de eso, sino utilizar eso para mi propia elevación espiritual, entonces eso habría que tener cuidado de si es verdadera religión o no. Verdadera religión significa unidad. Verdadera religión significa que esa tendencia natural que tenemos a querer reconectarnos con la verdad absoluta se manifiesta de distintas formas, de acuerdo a nuestras capacidades. Así que bueno, obviamente esto es apenas ¿cómo podríamos decir? Un pequeño overview o un pequeño panorama de que nosotros podemos, desde nuestra conciencia espiritual y desde nuestras prácticas filosóficas de la conciencia de Krishna o del Vaishnavismo o del Bhakti Yoga, ¿no?, tenemos acerca de la unidad en la diversidad. Y los invito a todos, ¿no?, a que prueben, a que en sus propias vidas se vuelvan más introspectivos, de apreciar, ¿no?, en el distinto, en el diverso, algo, ¿no?, que a mí me promueva mejorar mi propia calidad de vida. En realidad, la diferencia no es un principio para la violencia. La diferencia es un principio para la paz, el amor y el trabajar todos en forma armónica. De la misma manera que un cuerpo, ¿no?, trabaja armónicamente, los brazos trabajan llevando la comida a la boca mastica, digiere los alimentos cuando entran al sistema digestivo. El sistema digestivo expande la energía por todo el cuerpo y todas las partes que integran el cuerpo se sienten satisfechas con ese alimento. De la misma manera, cada uno de nosotros cumple una función en el mundo material. Si la mano, por ejemplo, algún día se pone envidiosa de la boca, porque la boca es la que come y disfruta, se pone envidiosa y dice, no, yo no voy a llevar más comida a la boca, yo quiero comer yo, ¿no? Y trata ahora, cuando toma la comida, trata de digerir el alimento, pero por más que se esfuerza no lo puede hacer, porque no es su capacidad, no tiene la posibilidad de hacerlo. Aún así sigue pensando que sí, en algún momento voy a poder lograrlo y trata de digerir la comida, pero a medida que pasa el tiempo se siente más débil, más débil, más débil. Ha perdido su estado de conciencia, es como que la mano se ha vuelto loca al querer funcionar independiente de un cuerpo que funciona en forma armónica. Cuando todas las partes del cuerpo sirven al todo, automáticamente todos reciben la energía. Por eso en algún momento la mano recobra su cordura y dice, no, voy a empezar a llevar de nuevo la comida a la boca porque es mi función natural y así me siento feliz. Tratando de comer no puedo sentirme feliz, pero si llevo la comida a la boca, no solamente me siento feliz porque es para lo que fui hecho, sino que también recibo mi recompensa cuando el organismo, ¿no?, expande la energía que esos alimentos han traído al cuerpo. De la misma manera, nosotros tenemos que entender que en realidad todos
funcionamos como un todo armónico y común. Y que cuando nosotros nos ponemos envidiosos del otro, o estamos en una situación de poder y abusamos del diferente en vez de formar un complemento con el diferente, entonces ahí es donde se producen los problemas, que mal la gente entiende que es por culpa de la diferencia, cuando en realidad no es culpa de la diferencia, es culpa de mi forma de entender cómo utilizar la diferencia. Así que bueno, espero que esta pequeña charla haya servido como introducción para ustedes hacia el concepto de unidad en la diversidad. Obviamente esto es mucho más profundo de lo que he hablado. Y vuelvo nuevamente a agradecer la oportunidad que me han dado de poder charlar con ustedes. Muchas gracias. Hare Krishna.